No sabía que en Asturias se podía tener frío en el pecho en pleno agosto, y no por el clima. Fue esa noche, la de la cena, cuando me senté frente a él sabiendo lo que había hecho. Él todavía no lo sabía. Seguía ahí, sirviéndose el vino, hablándome de la reunión con su jefe, ajeno al hecho de que su mujer, yo, había vuelto ese mismo domingo de follarse a otro hombre en una habitación de hotel en Santander. ¿Cómo se vive con eso? ¿Cómo se mastica la comida mientras tenés en la lengua el sabor de otra persona y el cuerpo marcado con huellas que no son de tu marido? El plato era lubina al horno. No sé por qué recuerdo eso con tanta claridad. Puede ser porque fue la última cena en la que él todavía era el Javier de siempre, el que confiaba ciegamente en mí, el que me miraba con una ternura que ya no me merecía. O quizás porque fue la cena en la que supe que todo se iba a romper muy pronto, aunque no imaginaba cómo. Porque no lo pilló con un mensaje, ni con una foto, ni con una llamada mal cortada. No. Lo descubrió de una forma mucho más sucia. Una que no me imaginé ni en mis peores escenarios. Fue culpa mía, claro. Todo esto fue culpa mía. Pero esa noche todavía no me habían descubierto. Y mientras él hablaba de no sé qué problema con unos planos, yo no podía dejar de mirar su tenedor, su gesto pausado, su voz firme. Pensé en Tomás. En cómo me mordía el labio cuando me besaba, en cómo me hablaba al oído, en cómo me tocaba como si conociera cada centímetro de mí. Y me odié. Porque no estaba arrepentida. No en ese momento. Me sentía viva, despierta, sucia, sí, pero viva. Como si hubiera estado años en coma emocional y de pronto alguien me hubiese inyectado algo directo en el corazón. El curso había terminado. Tomás ya no iba a volver a verme salvo que yo lo buscara. Y lo hice. Volví a escribirle. Planeamos otro encuentro. Esta vez no había excusa académica. Solo deseo. Mentí sin temblar la voz. Voy con Ana a ver a su madre a Torrelavega, no quiere ir sola. Javier me abrazó antes de que subiera al coche. Me dijo que descansara, que me merecía desconectar un poco. Yo lo besé en la mejilla. No pude mirarlo a los ojos. La habitación del hotel era pequeña. No nos importó. Fueron 24 horas de sexo, risas, duchas compartidas, pizza en la cama, más sexo. No hablamos del futuro. Ni del pasado. Era solo un paréntesis en una vida que yo no sabía si quería cerrar o fingir que seguía funcionando. Volví el domingo por la noche. Javier estaba viendo un documental sobre el Camino de Santiago. Me preparó una infusión, me preguntó qué tal todo. Le dije que bien, que la madre de Ana estaba mejor. Ni siquiera pestañeé al mentir. Me acosté temprano. Dormí como una piedra. El lunes, todo se torció. Me llamó Ana al mediodía. La noté rara. Cortante. Nerviosa. Me preguntó si podía ir a tomar un café, que necesitaba hablar conmigo urgente. Le dije que sí. Fuimos al bar de siempre, el de la esquina de la oficina. Ni bien me senté, me lo soltó. No vuelvas a usarme como coartada, Lucía. Nunca más. Me quedé helada. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Con rabia. Con decepción. Con una mezcla de asco y tristeza que me desarmó. ¿Quién te dijo algo? Pregunté sin pensar. Tu marido. Me llamó esta mañana. Ahí sentí un puñetazo en el estómago. ¿Javier te llamó? Sí. Me preguntó si yo había ido a Torrelavega contigo este fin de semana. Me quedé en blanco. Le dije la verdad. Que estuve en casa. Que no tenía idea de qué me hablaba. No pude responder. No podía creer lo estúpida que había sido. No había contado con que Javier, por alguna razón, sospechara justo esta vez y llamara a Ana. Nunca lo había hecho antes. Nunca se había metido en mis historias. Y justo esta vez. Te cubrí otras veces, siguió Ana, ahora bajando un poco el tono. Pero esto no. No sé qué estás haciendo, Lucía. Pero no puedo ser parte. No soy tu escudo. Asentí. No supe qué decirle. Me levanté, pagué los 2 cafés aunque ni los tocamos, y me fui caminando a casa como una zombi. Al llegar, la puerta estaba cerrada con llave. Javier no solía hacer eso. Al entrar,
lo encontré sentado en el sofá. No tenía la tele puesta. No tenía nada en las manos. Estaba derecho, con los codos en las rodillas, mirándome como si fuera una desconocida. Como si yo ya no fuera Lucía. Como si en las últimas 24 horas se le hubiese caído un velo de los ojos. ¿Quieres contarme dónde estuviste realmente? Ahí entendí que no era una sospecha. Era una certeza. Su voz no tenía furia. Tenía algo peor, decepción absoluta. Y frío. Mucho frío. Javier no gritó. No hizo una escena, no rompió nada. Pero la forma en que me miró esa tarde, clavándome los ojos como si estuviera esperando que le confirmara lo que ya sabía, me dejó sin aire. Me quedé de pie frente a la puerta sin moverme, con las llaves todavía en la mano, incapaz de formular una frase completa. Él tampoco dijo nada más. Solo esperó. Me senté en el sillón de enfrente, sentí el borde duro bajo mis muslos y la tensión en mi mandíbula mientras luchaba con cada palabra que no quería decir. Fui a Santander, empecé, sabiendo que no bastaba. No fui con Ana. Fui sola. Noté que ni parpadeaba. Esperaba lo siguiente. Sabía que faltaba lo importante. Me encontré con alguien, solté, y entonces vi cómo su expresión cambiaba, cómo su cuerpo entero se tensaba como si le hubieran inyectado ácido en las venas. Apreté las manos entre las piernas, miré al suelo, y luego volví a hablar con una voz que no reconocía. No fue la primera vez. Pero tampoco han sido muchas. Solo él. Unas pocas veces. Ese solo él fue peor que si le hubiera dicho que fueron 3 o 4. Porque le estaba diciendo que sí, que había una historia detrás, una conexión. No era sexo de una noche. Era algo más. Javier se levantó despacio, caminó hacia la ventana, apartó la cortina apenas con 2 dedos, y miró hacia afuera como si ahí estuviera la respuesta a lo que acababa de escuchar. No dijo nada durante al menos un minuto entero, pero yo sentí que ese silencio me descomponía por dentro, como si cada segundo que pasaba me enterrara un poco más. Cuando finalmente habló, lo hizo sin levantar la voz. ¿Cómo se llama? Le respondí sin pensar. Tomás. Lo dijo en voz baja, casi como repitiéndolo para sí. ¿Dónde lo conociste? Contesté. En un curso, en Bilbao. Me miró de nuevo. ¿Desde cuándo? Desde hace unos meses. ¿Cuántas veces? 4. Fue automático, sin medir si contar eso ayudaba o empeoraba todo. Javier sintió como si cada respuesta fuera una bala que ya esperaba recibir, una tras otra, y aún así dolían. Me preguntó si lo amaba. Dije que no. Fue verdad en ese momento. O al menos creí que era verdad. Me preguntó si quería dejarlo por él. Dije que no sabía. No supe cómo inventar una mentira convincente. No sé, fue lo más honesto que pude decir. Entonces me soltó lo que no esperaba, lo que no vi venir, lo que me desmontó por completo. Me dijo que ya lo sabía desde el sábado. Que cuando le dije que iba a Torrelavega, notó algo extraño en mi forma de hablar, en cómo esquivé su mirada, en cómo preparé la maleta con más cuidado del habitual. Me dijo que no era estúpido, que llevaba semanas notando que yo no estaba presente, que fingía estar ocupada con cosas que no tenían sentido. Que no era un hombre paranoico ni controlador, por eso no revisaba mis cosas, pero que algo dentro de él le decía que tenía que averiguar. Me contó que me siguió con el coche. Que condujo desde Gijón hasta Santander sin saber si estaba haciendo ridículo o si iba a encontrarse con algo. Que me vio bajarme delante del hotel, que se quedó en la calle, en el coche, mirando como yo entraba sin mirar atrás. ¿Qué esperó? Que me vio salir con Tomás horas después, tomados de la mano. Que me vio reírme. Que se quedó ahí, en el coche, con la garganta cerrada, sin saber si bajarse y enfrentarnos o si largarse. Y que se largó. Que condujo de vuelta llorando como un crío. Que vomitó al llegar al garaje. Que no me lo dijo antes porque necesitaba pensar, porque necesitaba ver si era capaz de entender algo sin matarme por dentro. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. El cuerpo me temblaba. Me levanté del sofá y me acerqué, pero me frenó con la mano, como si no quisiera ni el roce de mis dedos. No me toques, dijo, y esa frase me dolió más que cualquier insulto. Me pidió que le contara todo. Todo. Con detalles. Donde nos habíamos visto, cómo empezó,
quien fue el primero en dar el paso. Me dijo que no quería que le mintiera más. Que necesitaba saber la verdad entera para decidir qué hacer conmigo, con nosotros. Le conté lo que me pidió, no todo al milímetro, pero sí lo suficiente para que entendiera que no fue un desliz borracho, que no fue una aventura sin rostro. Que fue elegido. Que lo repetí. Que lo escondí con cuidado. Me escuchó entero el relato, con la mandíbula tensa, los ojos brillosos y los brazos cruzados. No lloró. No gritó. No me insultó. Solo me preguntó si había pensado en él en algún momento mientras me acostaba con otro. Le dije que sí. Y también fue verdad. Porque a veces, en medio del deseo, me venía su imagen. A veces me sentía culpable mientras lo hacía. Otras, no. Javier me miró largo rato. Me dijo que no sabía si iba a poder perdonarme alguna vez, pero que lo peor no era que me hubiera acostado con otro. Lo peor era haber tenido que enterarse viéndolo con sus propios ojos, como si fuera un extraño. Me dijo que sentía vergüenza. Vergüenza por no haberlo notado antes, por haber confiado tanto, por haberse sentido orgulloso de una relación que ya estaba podrida. Me dijo que había perdido algo que no iba a recuperar más. Y luego se fue a dormir al cuarto de invitados. Esa noche no pegué ojo. Caminé por la casa como un fantasma, sintiendo que cada rincón me juzgaba, que cada objeto sabía lo que había hecho. Me metí en la ducha, me lavé el cuerpo como si pudiera quitarme la culpa con agua caliente. No funcionó. Escuché a Javier cerrar la puerta del cuarto, escuché su silencio, su rabia muda, y sentí que algo muy profundo se había roto, algo que no tenía arreglo. Y sin embargo, todavía no sabía lo que se venía. Porque pensaba que esa era la peor parte. Pero no. Era solo el comienzo de su forma de vengarse de mí. A la mañana siguiente no hubo desayuno. Javier se levantó antes que yo, preparó café solo para él y dejó la cocina impecable, como si quisiera borrar cualquier rastro de convivencia. El silencio era espeso, no porque faltaran palabras, sino porque ninguna podía arreglar lo que ya estaba podrido. Me quedé en la habitación, sentada en el borde de la cama, mirando las sábanas arrugadas que olían a un matrimonio que ya no existía. Cuando lo escuché moverse en el pasillo, respiré hondo y salí. No me miró. Agarró las llaves del coche, el móvil y se fue sin decir adiós. No pregunté a dónde. No hacía falta. Sabía que necesitaba espacio, o al menos eso quise creer para no pensar que ya había tomado una decisión definitiva. Volvió esa noche. Yo llevaba todo el día esperando escuchar el ruido del motor en la cochera. Cuando la puerta se abrió, me levanté del sofá, pero no fui hacia él. Su expresión no dejaba margen para malinterpretaciones. No había duda, no había ternura, no había deseo de entender. Había rabia contenida, de la más peligrosa, esa que no se descarga con un grito, sino con acciones medidas. Se sentó frente a mí, en la misma posición de la tarde anterior, y me dijo que no soportaba estar en la misma cama que yo. Que lo mínimo que podía hacer era recoger mis cosas y dormir en la habitación de invitados. Asentí sin discutir, agarré un pijama y una manta y me fui sin mirarlo. Dormí poco, más que por la incomodidad del colchón, por la sensación de estar en una casa que ya no me pertenecía. Al día siguiente, me dejó una nota en la mesa de la cocina. No un mensaje largo, apenas unas líneas. Hablamos esta noche. No llegues tarde. Estuve todo el día con un nudo en el estómago. No sabía qué iba a decirme, si me iba a echar o si planeaba discutir. Cuando llegué, lo encontré con 2 copas de vino servidas, algo que me confundió. Pensé que quería hablar con calma. Me senté y esperé. Me dijo que había estado pensando en todo, en mí, en él, en lo que había hecho. Que no iba a gritarme porque gritar no servía de nada. Que ya no me creía nada, ni siquiera mis lágrimas. Me dijo que había decidido que íbamos a separarnos, pero que antes quería dejar las cosas claras, y cuando dijo las cosas supe que se refería a todo lo que no había podido preguntarme la noche anterior. Comenzó a interrogarme con una calma que me helaba la sangre. Me pidió detalles que ni yo quería recordar. Cómo empezó, qué dijimos, cómo fue la primera vez, dónde, qué sentí. No lo hacía por morbo, sino porque necesitaba ver hasta dónde había llegado la traición. Me pidió que se lo contara sin dramatismos, sin pausas. Lo hice. Le expliqué cómo conocí a Tomás en el curso,
cómo empezó la confianza, cómo pasamos del café a los mensajes y de los mensajes al hotel. Mientras hablaba, él no apartaba la vista, pero no reaccionaba. Cuando terminé, me preguntó si él me había hecho sentir cosas que Javier ya no me hacía sentir. No supe qué responder. No podía mentirle a la cara y decirle que no. Dije que sí, que me hizo sentir escuchada, que me prestaba atención, que me miraba distinto. Javier soltó una risa corta, sin humor, una especie de exhalación amarga. Entonces eso buscabas, que te escucharan, me dijo, y antes de que pudiera contestar, añadió, podías haberme pedido que te escuchara, no acostarte con otro. Le pedí perdón, una vez, 2, 3. No por costumbre, sino porque ya no sabía qué más ofrecer. Me dijo que no sabía si lo decía por remordimiento o por miedo a perder lo que me quedaba. Luego se levantó, caminó por la sala, me dio la espalda y soltó algo que no olvidaré jamás. No te imaginas lo fácil que es destruir lo que amas. Lo hiciste tú sola, sin ayuda. Lo dijo sin levantar el tono, pero cada palabra se me clavó como un peso imposible. Me pidió que no intentara justificarme. Que las excusas no borran los hechos. Que ya no quería escucharme hablar de sentimientos ni de errores. Que, para él, lo nuestro se había convertido en una mentira sostenida por mi silencio. En un momento pensé que iba a echarme, pero no. Me dijo que podía quedarme en la casa hasta que encontrara dónde ir, pero que desde ese momento viviríamos como desconocidos. Que cada uno haría su vida, sin fingir nada. Que si quería comunicarme con él, lo hiciera por mensaje, como si fuera un trámite. Y lo cumplió. Durante días no me habló más que lo justo. Se levantaba temprano, salía, volvía tarde. No preguntaba si había comido, no preguntaba nada. Yo seguía trabajando, fingiendo normalidad en la oficina, pero cada vez que llegaba a casa sentía que el aire era más denso, más cargado de algo que no se veía pero se sentía en los huesos. Una noche no pude más y fui a buscarlo. Estaba en el despacho, trabajando frente al ordenador. Le pedí que me escuchara. Que no podía seguir viviendo así, que necesitábamos hablar. Me dijo que no había nada que hablar, que la decisión estaba tomada. Le insistí, le dije que podíamos intentarlo, que podía ir a terapia, que estaba dispuesta a hacer lo que fuera. Me miró con una calma brutal y dijo que no quería compartir su vida con una persona que necesitó acostarse con otro para sentirse viva. Me dijo que la confianza no se reconstruye, se entierra. Que lo único que quería era pasar la página, pero que no lo dejaría sin consecuencias. No entendía a qué se refería y no quise preguntar, porque en su tono había algo que me daba miedo. Pasaron 2 días más. Todo parecía igual. Hasta que llegué del trabajo y encontré una carpeta encima de la mesa del salón. Dentro había copias de movimientos bancarios, facturas, papeles del piso, extractos de mi cuenta conjunta. También había un sobrecerrado con mi nombre. Lo abrí. Era un mensaje de Javier, escrito a mano. Decía que había hablado con un abogado, que había iniciado los trámites de separación de bienes, que me dejaba la casa si renunciaba a cualquier derecho económico sobre sus ingresos futuros, y que el coche y la cuenta común quedarían a su nombre. No era una venganza física ni violenta, era algo mucho peor, una venganza fría, medida, legal, irreversible. Me dejaba con el mínimo, pero lo hacía de una manera que ni siquiera podía discutir. Todo estaba tan bien armado que ni el mejor abogado podría revertirlo sin dejarme endeudada. Fui a buscarlo esa misma noche. Le pedí que hablara conmigo, que no podía hacerme eso sin al menos una conversación. Me dijo que no me estaba castigando, que simplemente estaba cerrando el capítulo de su vida en el que yo existía. Que no me debía explicaciones. Que las acciones tienen consecuencias. Me dijo que ahora sí podía irme con quien quisiera, que él no iba a impedirlo. Que prefería perder dinero que seguir mirándome y recordar lo que vio aquella tarde frente al hotel. Me senté en el suelo, llorando como una idiota, y él ni se movió. Me observó un momento, luego apagó la luz y se fue a dormir. No volví a tocar los papeles durante días. Los miraba de reojo cada vez que pasaba por el salón, como si fueran una bomba que en cualquier momento iba a explotar. Sabía que era el principio de su venganza. Y lo peor era que no podía culparlo. Lo había destrozado, y ahora él estaba devolviendo cada pedazo, uno a uno, en silencio. Creí que la venganza de Javier se limitaba a los papeles del piso y a la separación económica, pero me equivocaba.
Lo que había hecho con esa carpeta era solo el primer movimiento de algo que ya tenía planeado desde el momento en que me vio entrar al hotel con Tomás. Lo entendí 2 semanas después, cuando todo empezó a salirse de control, no por casualidad sino porque él lo había preparado para que doliera donde más me podía afectar, en la reputación, en la estabilidad y en el entorno que me quedaba. La primera señal fue una llamada del estudio donde trabajaba. Mi jefe me pidió que fuera temprano, que necesitábamos hablar. No sospeché nada grave. Pensé que se trataba de un proyecto nuevo o de un cambio en el equipo. Cuando llegué, estaba él con 2 socios, y desde la primera frase supe que algo estaba mal. Me dijeron que habían recibido una queja anónima, un correo con información sobre mi relación con uno de los profesores del curso de Bilbao, donde me habían pagado parte de la formación a través de la empresa. Decían que el correo incluía capturas de mensajes entre Tomás y yo, fotos y detalles que dejaban mal parado al estudio, porque se presentaba como si yo hubiera usado los recursos de la compañía para una relación personal. Negué lo evidente, intenté mantener la calma, pero me mostraron el correo. No hacía falta ser detective para saber que había salido de la mano de alguien que conocía cada movimiento de mi vida, alguien que tenía acceso a mis horarios, mis facturas, mis correos de trabajo. Javier. No se había conformado con dejarme. Me estaba desarmando poco a poco, haciéndolo sin ensuciarse las manos, con la precisión de quien planifica un derrumbe. Me suspendieron temporalmente mientras investigaban, y supe que eso era lo mismo que decir que estaba despedida. Salí del estudio con la sensación de haber perdido algo que ni siquiera me daba cuenta de cuánto valor tenía hasta ese momento: la rutina, la estructura, la estabilidad. Intenté llamarlo esa misma tarde, no para discutir, sino para pedirle que parara, pero no contestó. Le mandé un mensaje y lo dejó en visto. Esa indiferencia me mataba más que cualquier insulto. Esa noche fui a casa decidida a enfrentarlo. Cuando llegué, estaba sentado en el comedor, cenando solo, con un aire tranquilo, casi satisfecho. Le pregunté si había enviado ese correo. No lo negó. Dijo que no hizo nada que no fuera verdad. Que solo compartió información que me pertenecía. Que si eso tenía consecuencias, no era culpa suya. Intenté explicarle que había cruzado una línea, que podía arruinarme, que no necesitaba destruirme profesionalmente para sentirse vengado. Me miró sin pestañear y me dijo que no pretendía destruirme, que solo quería que entendiera lo que significa perder algo que no se recupera. Me dijo que, si yo había destruido nuestra confianza, él solo me estaba enseñando cómo se siente que te quiten lo que te sostiene. Le supliqué que parara, que ya había sufrido bastante. Dijo que no iba a hacer nada más, que no tenía por qué preocuparse, pero la forma en que lo dijo me dejó claro que no era cierto. 2 días después, Ana, mi amiga y compañera de trabajo, dejó de responder mis mensajes. Cuando finalmente aceptó verme, me dijo que no quería involucrarse más en nada que tuviera que ver conmigo o con Javier, que su pareja también había recibido un mensaje anónimo contándole todo lo mío, que ya no confiaba en mí, que no quería que su nombre se asociara al mío en el trabajo. Perdí otra pieza de lo poco que me quedaba. Javier había usado a la gente más cercana para aislarme. No necesitó levantar la voz ni armar escándalos. Bastó con filtrar fragmentos de verdad y dejar que los demás hicieran el resto. Empecé a sentir miedo. No solo tristeza ni culpa. Miedo real. Porque cada vez que pensaba que ya no podía quitarme más, aparecía algo nuevo. Un día me llamó mi madre desde León. Me preguntó si era verdad lo que le habían contado. No me dijo quién, pero era obvio. Alguien le había dicho que yo había destruido mi matrimonio por acostarme con un hombre casado. Javier sabía que mi madre era conservadora y que eso iba a ser una puñalada. Lloró al teléfono, me dijo que no entendía cómo había podido hacerlo, que había criado a una hija con valores. Le colgué sin poder explicarle nada. No porque no quisiera, sino porque ya no me quedaban fuerzas para defenderme. Una noche no aguanté más y fui al cuarto donde dormía Javier. Le pedí que parara, que ya no tenía sentido seguir hiriéndonos. Me dijo que yo había empezado y que lo que él estaba haciendo era simplemente mostrarme el reflejo de mis actos. Le dije que estaba cruzando la línea de la crueldad. Me respondió que la crueldad había sido mía el día que lo miré a los ojos y le mentí. Le grité que me estaba destruyendo, y él, sin levantar la voz, dijo: «No, Lucía. Te estás destruyendo tú sola. Yo solo te estoy dejando hacerlo sin interferir». Esa frase fue el punto en el que entendí que ya no quedaba nada de la persona con la que me casé.
A las 2 semanas recibí una notificación judicial. Javier había presentado la demanda formal de divorcio. Había movido todo tan rápido que ya había cerrado cuentas, reestructurado los bienes y solicitado la liquidación del régimen económico. No solo me dejaba sin dinero, sino que me dejaba con deudas. En los documentos figuraba que él había cubierto parte de los gastos del curso en Bilbao y ahora lo reclamaba como gasto personal indebido, lo que significaba que legalmente me exigía devolverle ese dinero. Me senté en el suelo del salón con los papeles en las manos y una sensación de vacío que no sé cómo describir. Era consciente de que lo había traicionado, pero no imaginé que su respuesta sería tan calculada, tan fría, tan efectiva. Intenté hablar con Tomás, pero había desaparecido. No respondía a mensajes ni llamadas. Alguien del curso me dijo que él también había recibido correos con información sobre mí, incluso sobre la investigación en mi trabajo. Javier no solo me había expuesto a mis colegas, también a él. Lo había borrado de mi vida de una forma quirúrgica. Me quedé completamente sola. Mis amigas me evitaban, mi madre no me hablaba, mis compañeros me daban la espalda y Javier se comportaba como si yo fuera una inquilina que estaba a punto de desalojar. El golpe final llegó un viernes. Recibí un correo de Recursos Humanos confirmando mi despido oficial, con una nota de confidencialidad que dejaba claro que no debía hablar del asunto con nadie. No lloré. No quedaban lágrimas. Solo una calma falsa, como la que llega después de un accidente cuando el cuerpo ya no tiene energía para reaccionar. Esa noche entré en la habitación donde dormía Javier por última vez. Le dije que ya no iba a quedarme más, que podía quedarse con todo. Me miró con una mezcla de indiferencia y alivio. Me dijo que no esperaba menos. Le pregunté si se sentía satisfecho. Me contestó que no, que nada de lo que hiciera le devolvería la vida que tenía antes, pero que al menos ahora podía dormir sabiendo que no quedaban mentiras en su casa. Al día siguiente me fui. Metí mis cosas en 3 maletas, las cargué en el coche viejo que todavía estaba a mi nombre y conduje sin destino. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, me rompería de nuevo. Cuando crucé el límite de la ciudad, sentí que por fin se cerraba el ciclo, pero no con alivio, sino con una especie de agotamiento absoluto. Me quedé sin trabajo, sin marido, sin familia, sin nadie que me hablara. Javier no solo se había vengado, me había vaciado. Y, aunque me costaba admitirlo, no podía culparlo completamente. Lo había herido en lo más profundo, y él solo me devolvió el golpe de una manera que no dejaba marcas visibles, pero sí cicatrices que iban a quedarse mucho tiempo. Estuve 2 semanas viviendo en el piso de una conocida que apenas me dirigía la palabra. Me lo prestó por pena, no por afecto. Lo supe desde el primer día, por cómo evitaba coincidir conmigo en el pasillo, por cómo me dejaba mensajes escritos en vez de hablarme, por cómo se aseguraba de dejar la cocina limpia como si temiera que yo contaminara algo. No podía pagar un alquiler todavía. Me habían despedido sin indemnización, y lo que me quedaba en la cuenta no alcanzaba para un mes entero. Cada mañana me despertaba con una mezcla de angustia y náusea. No tenía una rutina que me organizara, nadie a quien rendirle cuentas, ni siquiera alguien que me preguntara si había dormido bien. Me levantaba tarde, me duchaba solo para sentir que no me estaba pudriendo en el cuerpo, comía cualquier cosa sin hambre y revisaba las redes sociales con la esperanza de no encontrarme con Javier. Me había bloqueado de todo, pero aún así buscaba su nombre, como si necesitara confirmar que seguía existiendo. No podía pensar con claridad. El castigo no había sido solo práctico o económico, había sido psicológico. Me había dejado flotando en una especie de purgatorio donde nadie me esperaba. Una tarde no pude más y fui al parque donde sabía que Javier corría los domingos. Me quedé sentada en un banco, con la ropa arrugada, el pelo sin arreglar, esperando verlo pasar. No sé por qué lo hice. Supongo que quería comprobar si su vida seguía con normalidad, si se lo notaba libre, si el daño que me había hecho lo había aliviado de verdad. Lo vi pasar a los 20 minutos. Corría con unos auriculares puestos, sin mirar a los lados. Iba más delgado. Más firme. Más seguro. No se detuvo. No me vio. Pero para mí fue suficiente. Me levanté y me fui, con una certeza que me aplastó, él había cerrado la historia. Lo había conseguido. Me había borrado por completo. Esa misma noche le escribí. No con reproches, no con súplicas, solo le dije que necesitaba verlo una última vez. Que no le iba a pedir que volviera conmigo,
que no tenía nada que ofrecerle, pero que necesitaba cerrar esto cara a cara. No me contestó al instante. Pasaron 2 días sin respuesta. La mañana del tercero me escribió una frase breve: puedo verte mañana a las 7. Media hora. Era lo más cerca que iba a estar de una oportunidad para despedirme en condiciones. Acepté sin discutir. Nos vimos en una cafetería cerca del puerto. Llegué antes, me senté en una mesa en la esquina y pedí un café que no toqué. Javier llegó puntual. Llevaba una camisa gris y el mismo reloj que tenía desde hacía años. No sonrió. No me abrazó. No preguntó cómo estaba. Se sentó y me miró en silencio. Me dijo que tenía 30 minutos y que quería que fuera directa. Le dije que lo sabía, que no esperaba comprensión ni diálogo, que solo necesitaba decirle algunas cosas sin dramatismo. Le agradecí por no haberme gritado cuando podía haberlo hecho, por haberme dejado quedarme en la casa el tiempo que necesité, por no haber hecho público lo que había pasado más allá del daño personal. Él se rió por primera vez, sin alegría, y me dijo que era curioso que agradeciera justo por las cosas más crueles. Le respondí que no lo hacía por simpatía, sino porque había aprendido a no esperar perdón donde no lo merecía. Me preguntó por qué había querido verme. Le dije que no sabía exactamente. Que tenía la esperanza de que hablar con él me ayudara a entender qué hacer con lo que quedaba de mí. Me dijo que eso era cosa mía. Que él ya había hecho lo que sentía justo. Que no le quedaba odio, pero tampoco afecto. Que lo que habíamos tenido ya no existía. Que la persona que yo era cuando me conoció no era la que se sentó frente a él esa mañana. Le pregunté si alguna parte suya me seguía queriendo. Me dijo que no. Me dijo que en cuanto me vio con Tomás en la calle, algo se apagó para siempre. Que no fue por el sexo, ni siquiera por la mentira. Fue por la risa. Que verme reír con otro, con una complicidad que hacía años no veía en mí, le dio la certeza de que ya no había vuelta atrás. Le dije que no quería recuperar la relación. Que no estaba ahí por eso. Que solo quería que supiera que no había pasado un solo día sin arrepentirme. Me preguntó si me arrepentía por lo que perdí o por lo que hice. Le dije que por las dos cosas. Me miró fijo y dijo que no sabía si me creía, pero que ya no importaba. Que el daño estaba hecho. Que él no necesitaba que yo me destrozara para sentirse mejor. Que ya no quería seguir arrastrando esa historia. Me dijo que iba a rehacer su vida, que necesitaba sanar. Que si algún día encontraba a alguien más, lo haría desde cero. Que no quería volver a mirar atrás. Le pregunté si algún día podríamos hablar sin rencor. Me dijo que tal vez, pero que no hoy. Me preguntó si Tomás seguía en mi vida. Le dije que no, que desapareció. No me creyó. Me preguntó si lo amaba. Le dije que no. Me preguntó si alguna vez me había sentido así de destruida antes. Le dije que no. Me dijo que entonces tal vez esa era la única forma de entender el daño que hice. Nos quedamos en silencio. El camarero pasó 2 veces sin interrumpirnos. Javier miró su reloj, dijo que se tenía que ir. Se levantó sin mirar atrás. Caminó hasta la puerta, se detuvo, se giró solo un segundo y me dijo: no vuelvas a buscarme. Este fue el final. Salió sin esperar respuesta. Me quedé sola, mirando su taza vacía, el asiento donde había estado, sintiendo el frío que deja a alguien cuando ya no le queda nada que decir. Salí de la cafetería con las piernas temblorosas. Caminé sin rumbo, sin pensar. Sabía que había sido la última vez que lo vería. No tenía sentido imaginar escenarios de reconciliación, ni inventar finales distintos. Él había sido claro. La historia estaba cerrada. Y yo, por primera vez, no intenté discutirlo. Esa noche volví al piso prestado. Me senté en el suelo del baño y estuve ahí más de 1 hora. No lloré. No hablé. Solo respiré. Era la primera vez en meses que sentía que algo había terminado por completo. No con gritos, no con drama. Con una conversación simple. Con frases secas. Con una despedida sin consuelo. Me dolió, pero también me dio una especie de paz. Como si al menos ya no tuviera que imaginar nada más. Como si por fin pudiera empezar a pensar en mí sin la sombra de lo que había destruido. Pasaron varios meses desde aquella última conversación con Javier. Al principio no sabía qué hacer con mis días.
Me levantaba tarde, miraba el techo largo rato antes de moverme, pasaba horas frente al ordenador sin abrir una sola pestaña útil, y la mayoría de los días no salía ni a tirar la basura. El piso que me prestaron fue vendido y tuve que buscar un sitio barato en las afueras, uno de esos estudios que apenas tienen espacio para una cama y una mesa. No tenía ingresos fijos, solo algunos encargos esporádicos que me enviaban excompañeros que aún me saludaban por cortesía. Cada vez que tocaba mi cuenta bancaria sentía que retrocedía 5 años. Perdí todo lo que había construido, la relación, el empleo, la reputación, los vínculos familiares. Y sin embargo, hubo un momento en el que entendí que lo único que podía hacer era quedarme en ese fondo el tiempo necesario para dejar de odiarme, porque seguir castigándome no iba a revertir nada. El primer paso no fue grande. Fue simplemente dejar de buscar excusas. Asumir que no hubo accidente, ni debilidad momentánea, ni vacío emocional que justificara lo que hice. No me traicioné por estar perdida, lo hice porque decidí no pensar en las consecuencias. Porque me dejé llevar por el deseo de sentir algo distinto. Aceptar eso fue como tragar un veneno lento, pero necesario. Cada día me obligaba a recordar los detalles más incómodos, no para flagelarme, sino para que no se me olvidara el daño que causé. No hablo solo del que le hice a Javier, sino del que me hice a mí misma. Dejé que una parte de mí se convirtiera en algo que despreciaba. Y esa versión de mí no se fue cuando él cerró la puerta. La arrastré conmigo a cada lugar, a cada conversación, a cada nuevo intento de avanzar. Fui a ver a una terapeuta. No por moda ni por necesidad inmediata, sino porque me di cuenta de que sola no iba a reconstruirme. Las primeras sesiones fueron inútiles. No hablaba. Me limitaba a contar los hechos como si fueran informes policiales. Un día ella me preguntó si aún sentía que merecía castigo. Le respondí que sí. Me preguntó cuánto tiempo más iba a cumplir esa condena. No supe qué decir. Me dejó esa pregunta en la cabeza durante semanas. Una noche, sin razón aparente, empecé a escribir en una libreta todo lo que había perdido. El listado era largo. Lo repasé varias veces. Luego, en otra hoja, escribí lo que aún tenía. Mi cuerpo. Mi mente. Mi capacidad de aprender. La lista era corta pero concreta. No servía de consuelo, pero me mostraba que no todo estaba roto. Que había fragmentos rescatables. Empecé a hacer pequeños trabajos de redacción para páginas de arquitectura. No era glamuroso, pero era algo. No me permitía lujos, apenas pagar la renta, pero al menos no estaba completamente varada. Recuperé cierta rutina, ciertos horarios. No volvía a casa con satisfacción, pero sí con la sensación de haber ocupado el día en algo tangible. Con el tiempo, logré estabilizarme económicamente. Nada cercano a lo que tenía antes, pero suficiente para mantenerme sola, sin depender de nadie. Eso también dolía, saber que antes tenía todo resuelto y lo tiré por la borda. Pero lo acepté. Lo que se rompió no podía repararse, solo reemplazarse por algo nuevo, aunque más precario. En cuanto a Tomás, nunca volvió a aparecer. No sé si lo hizo por vergüenza, por prudencia o porque su papel en esta historia siempre fue limitado. No intenté buscarlo. Lo bloqueé en todo. No porque guardara odio, sino porque necesitaba quitarme cualquier resto del pasado que no pudiera enfrentar con dignidad. Si él hubiera llamado, no sabría qué decirle. Lo que pasó entre nosotros dejó de tener sentido en cuanto todo estalló. No era amor, ni vínculo, ni siquiera deseo. Era una válvula de escape que se convirtió en una bomba. De Javier no volví a saber nada. Ni una llamada, ni un correo, ni una coincidencia. Supe por terceros que vendió el piso y se mudó a otra ciudad. No pregunté a cuál. Tampoco quise averiguarlo. Lo último que me dijo quedó grabado como un punto final. Sabía que si intentaba retomar el contacto, aunque fuera por curiosidad, estaría faltándome el respeto otra vez. Así que elegí respetar el cierre que él eligió. Volver a hablar con mi madre fue más difícil. Tardé meses en llamarla. Cuando lo hice, lloró en silencio del otro lado. No me preguntó nada, solo me dijo que necesitaba tiempo. Tardamos semanas en reconstruir una mínima conversación. No hablé de Javier, ni de lo que pasó. Solo de cómo estaba yo ahora. Le conté que tenía trabajo, que vivía sola, que estaba intentando recuperar algo de lo que perdí.
me escuchó sin interrumpir. Al final, me dijo que aunque no justificaba lo que hice, seguía siendo su hija. Fue la primera frase que me dio un poco de aire después de tanto tiempo. Hoy, después de todo lo que pasó, sigo viviendo en ese estudio pequeño, con muebles reciclados y una rutina básica. No tengo pareja, ni planes de tenerla pronto. No estoy lista para compartir con nadie algo que ni siquiera terminé de reconstruir conmigo misma. Pero ya no lloro todos los días. Ya no me siento invisible. Trabajo, salgo a caminar, cocino para mí sin que sea un acto triste. No busco que nadie me salve, ni que me diga que estoy perdonada. No busco perdón. Busco entenderme, cuidarme y no repetir los errores. Si algo aprendí de todo esto es que las decisiones que se toman en silencio, las que se esconden detrás de excusas suaves, terminan siendo las más ruidosas cuando revientan. Que no importa cuán controlado creas tener todo, si tu conciencia no está en paz, el precio siempre llega. Lo pagué. Con intereses. Y sigo pagando en forma de tiempo, de soledad, de mirada ajena que evita cruzarse con la tuya. Pero también entendí que lo que queda después del desastre no es solo ruina. Es posibilidad. Es reconstrucción, lenta, dolorosa, pero real. No me considero víctima. Tampoco me presento como alguien que solo cometió un error. Fui responsable de mi caída. Javier hizo lo que hizo porque yo le di los motivos. No pretendo que alguien lo justifique. Pero sí creo que hay una vida después de arruinarlo todo. Una vida distinta, menos cómoda, menos rodeada de gente, pero más honesta. Y quizás esa sea la única forma que tengo ahora de seguir adelante, asumir cada parte de lo que fui, sin esconder nada, y usarlo como base para no volver a convertirme en esa mujer que cruzó una línea creyendo que nadie se daría cuenta.